Imagina que tu destino económico y social estuviera marcado desde tu primer aliento. Suena exagerado, pero las estadísticas muestran una realidad contundente. El lugar donde naces puede determinar tu futuro. Bienvenidos a Impacto Intelectual, un espacio donde, con ayuda de la ciencia, abordamos los comportamientos y acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. Un niño nacido en Angola tiene 84 veces más probabilidades de morir antes de los 5 años que un niño nacido en Luxemburgo. Estas estadísticas que nos brinda la Organización Mundial de la Salud reflejan una desigualdad abismal, pero que es real. Al tener mayor acceso a servicios médicos de calidad y a servicios públicos adecuados, nuestra esperanza de vida puede aumentar. Según datos del Banco Mundial, más de la mitad de la población mundial sobreviven con menos de $7 al día. Eso marca toda la diferencia. Tenemos que un pequeño grupo de personas detenta la mayor cantidad de riqueza del mundo, mientras que la gran mayoría apenas sobreviven. Estos datos nos llevan a preguntarnos cuánto pesa el determinismo geográfico en nuestra vida. ¿Qué hay de cierto? Que el pobre es pobre porque quiere y que todo lo podemos lograr. Vayamos a los datos. Los datos actuales confirman que el lugar de nacimiento es un potente indicador de cómo nos va a ir en la vida. ¿Es absoluto? No, pero es una realidad. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, que combina variables como ingresos, educación, acceso a la salud, esto nos va a permitir tener una medida sobre qué tanta oportunidad tenemos de dónde venimos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo utiliza este indicador y nos demuestra lo siguiente. Países como Suiza o Noruega tienen el mejor ranking, con un IDH cercano a 0.96, lo cual es muy alto. Mientras que otros, como Níger, se sitúan en menos 0.39, lo cual es muy bajo. Esta brecha nos da diferencias radicales en la esperanza de vida. Por ejemplo, en Japón o Australia la esperanza de vida es de aproximadamente 84 años, mientras que en países como Chad o Nigeria la esperanza apenas llega a los 55 años. Entonces, las condiciones sociales nos pueden dar 30 años más de vida y con buena calidad de vida. El lugar de nacimiento también determina el acceso a la educación y por lo tanto a ingresos dignos. En naciones con IDH alto, la escolarización es prácticamente universal y prolongada para la mayoría de las personas. Por el contrario, en países con bajo desarrollo, millones de niños y niñas son cada año sacados del sistema escolar. Estas privaciones se reflejan en el índice de pobreza multidimensional y según el informe global más reciente, más de 1.100 millones de personas sufren este tipo de pobreza multidimensional. Incluso dentro de países de ingreso medio o bajo, las desigualdades son evidentes. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos dentro de cada país, nos revela los siguientes datos. Países como Sudáfrica tienen un Gini de menos 0.67, liderando la desigualdad mundial, mientras que muchas naciones europeas presentan Gini cercanos a 0.25. Esto implica que nacer en una familia pobre en Sudáfrica tiene mayores desventajas que nacer en una familia pobre, por ejemplo, en Suecia. Otra métrica impactante es el de la movilidad social. Es decir, ¿qué tan probable es que una persona perteneciente a una familia de bajos ingresos pueda superar esa pobreza y esa desigualdad? De acuerdo con el Global Social Mobility Report del Foro Económico Mundial, en un país como Dinamarca, tomaría apenas 2 generaciones que una familia de bajos ingresos alcance el ingreso medio nacional, mientras que en países como por ejemplo Colombia, tomaría cerca 11 generaciones para poder salir de la pobreza y llegar a un ingreso decente. Impresionante, ¿no? En promedio, la OCDE determina que hacen falta 4 o 5 generaciones para que los descendientes de una familia pobre logren salir de la pobreza en países con ingresos bajos. Esto nos trae una premisa interesante. La cuna determina cómo va a ser nuestro futuro. De acuerdo a los estudios realizados por el economista Branko Milanovic, que es especialista en desigualdad social, el 60% de las diferencias de ingreso a nivel mundial tienen que ver con el país de donde venimos. Esa diferencia aumenta al 80% si nos referimos a la posición socioeconómica que tenían nuestros padres. Entonces sí, nuestra familia también nos determina. Si el lugar de nacimiento actúa como determinante de nuestro destino, hay otro factor que tenemos que tomar en cuenta, y sería el género. Por lo que ser mujer en un país pobre puede tener una doble desigualdad: ser pobre y ser mujer. Según datos de ONU Mujeres, actualmente, las mujeres ganan aún el 20% menos que los hombres.
Adicionalmente, solo el 50% de las mujeres en edad de trabajar se encuentran dentro del mercado laboral formal. Dicho de otro modo, las mujeres enfrentan más obstáculos para entrar al mercado laboral y para obtener ingresos dignos. Y en efecto, tienen menos herramientas para salir de la pobreza. La educación es otro terreno donde esta desigualdad aumenta. Según datos de la UNICEF, 129 millones de niñas se encuentran fuera de la escolaridad. Y esto es peor en zonas de conflicto o de guerras. En materia de salud, también hay una gran diferencia sobre en qué país naces o en qué país vives. Veamos estos datos. En los países de bajos ingresos, la tasa de mortalidad materna es de 346 muertes por 100.000 nacidos vivos. Mientras que en los países de altos ingresos, esa cifra ha sido reducida a 10 por cada 100.000 nacidos vivos. Esto significa que la probabilidad de morir por complicaciones en el parto es 35 veces mayor, de acuerdo al país donde tú vives, sumándole a eso que millones de mujeres carecen de acceso a servicios de salud reproductiva por muchas razones, económicas, sociales, culturales y hasta religiosas. Vamos con algunas historias reales. Voy a recoger 2 testimonios. Uno, recogido por el portal feminist.org, que habla de Zetayesh, una niña afgana real, que tiene el sueño de ser médico y no lo va a poder lograr posiblemente, porque desde que el talibán llegó a su país, fue prohibido que las niñas tuvieran educación. Adicionalmente, un ejemplo muy conocido, que es de la ex primera ministra finlandesa, Sanna Marin, quien en el 2019 se convirtió en la primera ministra más joven de su país, viniendo de una familia de ingresos bajos, donde ella misma dijo que tenía que trabajar en una panadería para poder cubrir sus estudios. En cuanto a la idea de que nuestro destino está marcado, filósofos como John Rawls han intentado explicar esto a través de lo que es la lotería del nacimiento. Rawls argumenta que las ventajas obtenidas por lo que sería una lotería natural, como talentos, familia, es algo que tenemos por suerte, no porque lo merecemos. Entonces, Rawls plantea que la sociedad debería poner sus esfuerzos en equiparar y compensar a quienes tienen las bondades de esta lotería natural y quienes no. Esta visión ética nos permite determinar que detrás de cada persona que logró algo hay un contexto que lo apoya. Y detrás de cada persona que pensamos que quizás no ha logrado nada o que está estancada, hay un contexto que lo retiene. Reconocer que estos privilegios existen puede empezar a hacer la diferencia para cambiar el juego. Llegados a este punto, ya no es necesario preguntarnos si el lugar de nuestro nacimiento o nuestro contexto determina nuestra vida, sino qué vamos a hacer con eso. Tenemos como sociedad 2 opciones. La primera, ignorar estas diferencias y seguir manteniendo el status quo. El pobre es pobre porque quiere, la persona que no logra nada es por falta de voluntad. O ejercitar un poco la empatía y reconocer que detrás de nuestra cómoda vida, si es que es cómoda, hay muchas cosas que lo sostienen. Un contexto geográfico, familiar, económico y hasta un cuerpo saludable. La buena noticia es que el destino no tiene por qué quedar marcado en piedra. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 25 países lograron reducir la mitad de su pobreza multidimensional en 15 años. ¿Cómo lograron esto? Invirtiendo en salud, en educación y en seguridad social. También sabemos que si a los niños se les brinda la posibilidad de educarse, de tener una alimentación, un acceso a la medicina adecuado, su futuro puede cambiar. Al final, es importante entender que pudo haber sido cualquiera de nosotros. Pudimos haber nacido en cualquier lugar. De haber nacido en un país pobre, no quisiéramos que el sistema nos ayudara, que se construyera una sociedad más justa. No elegimos dónde nacemos, pero sí podemos elegir el mundo en el que queremos vivir. ¿Y tú, cómo te vas a involucrar en el cambio? Si te gustó este video, dale like, comenta y sobre todo, suscríbete al canal. En la cajita de descripción te dejo las fuentes que fueron utilizadas para hacer este video por si te interesa ahondar en el tema. Hasta la próxima, intelectuales.